Ya, buenas noches, hermanos, hermanas, santos de Dios. Lo último que vimos la semana pasada, este estudio que se llama El brote de la higuera, o cuando brota la higuera, vimos el origen de la palabra Palestina. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué es lo importante de reconocer de lo que vimos la semana pasada? Porque hay mucho material histórico al respecto, ¿no es cierto? Y hay mucha información fácil de obtener. Pero el punto es que nosotros, como cristianos, sepamos y tengamos bien claro que nunca ha existido un pueblo palestino, un compueblo. Lo que hubo fue un cambio de nombre a la tierra de Israel por un emperador romano y le colocó Palestina, pero a la tierra. Y a lo largo de los siglos, ¿no es cierto?, se suscitaron una serie de invasiones, ¿no es cierto?, de distintos imperios, siendo el más relevante, recuerda usted, el imperio turco-otomano, que en definitiva fue el que estableció de alguna manera una forma, le dio forma a esa zona, ¿no es cierto?, el Medio Oriente, y que incluso todo lo que nosotros vemos en el tema de las mezquitas, todo esto del mundo musulmán, porque los turcos son musulmanes, pero no son árabes, son dos cosas distintas, o sea, los turcos son musulmanes, pero no son árabes. Por lo tanto, ni siquiera había un dominio semita en ese sentido en la tierra de Palestina en ese entonces. Toda esta decoración tipo mosaico, todo este tipo pertenece a los turcos, porque en definitiva los árabes tienen una, entre comillas, cultura obtenida de todas las cosas, de todo un poco, pero principalmente de los turcos otomanos, por el hecho de que los árabes son básicamente hasta el día de hoy, la gran mayoría de ellos, nómadas. Entonces, por supuesto que en Arabia Saudita y países de la costa del Golfo Pérsico están ya asentados ahí, pero esas ciudades no tienen nada que envidiar a Nueva York, o sea, son ciudades absolutamente modernísimas, no tienen el corte, digamos, histórico de. Entonces, todo eso es importante porque en definitiva con eso nosotros podemos entender que el concepto de pueblo palestino es algo que se inventa en el año 1967 cuando se funda la OLP, perdón, en el año 64. Cuando se funda, en octubre del año 64, cuando se funda la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, y cuyo primer presidente fue Yasser Arafat, y en su discurso inaugural, él mismo declara las intenciones desde ya con las cuales nació esta organización y con las cuales subsiste hasta el día de hoy. El tema no es territorial, él dice, esto no es un asunto de territorio, esto es un asunto de exterminio de Israel. O sea, por lo tanto, nosotros no podemos pensar que bajo esas condiciones del líder máximo, ¿no es cierto?, de esta organización, exista alguna posibilidad de negociación, ¿ya? Tiempo después, en el podium de la ONU, no en el link de su casa, ni en ninguna otra parte privada, ni pasado entre amigos, dijo, ¿no es cierto?, que su propósito era echar a los judíos al mar, entendiéndose como mar, el mar Mediterráneo, entonces los iban a arrinconar hasta que eso fuera. Por lo tanto, todos los esfuerzos, entre comillas, de Occidente siempre van a chocar con eso, siempre van a chocar con eso. Por lo tanto, eso es fundamental para entender lo que verdaderamente pasa en el Medio Oriente. Lo que verdaderamente pasa en el Medio Oriente. O sea, hay una postura absoluta, cerrada, y que en definitiva también bíblicamente está descrito así. Ahora, ¿qué es la ventaja, o mejor dicho, la protección que Israel tiene? Es que la promesa del regreso de los judíos a su tierra y el establecimiento del Estado de Israel iba a ser ahora una situación territorial y que no iban a sacarlo nunca más de ahí. O sea, no va a haber más dispensaciones o dispersiones de los judíos. Va a haber persecución de judíos, ¿no es cierto?, aún en la misma Israel, pero nunca más la nación va a ser dispersa, ¿ya? Entonces, eso a la luz de lo que vimos nosotros, la semana 70 de Daniel. ¿Se acuerdan que vimos 70 semanas? Dice, están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad. Esto es clave para entender, ¿no es cierto?, el rapto desde el punto de vista que lo explica la Biblia. Yo quiero decirle que todas las formas, ¿no es cierto?, o las otras formas de tratar de colocar el rapto después de la tribulación o a la mitad de la tribulación, usan a lo más dos versículos y tienen que prácticamente torcer para hacer calzar esa situación, ¿ya? No hay más. Por lo tanto, son distracciones que no vienen de Dios o incomprensión, definitivamente, de una lectura correcta y completa de todo lo que es la Biblia y de no separar Israel de la iglesia, ¿ya? Separar Israel de la iglesia. Son dos dispensaciones distintas.
Son dos dispensaciones distintas. Hoy día está el Estado de Israel, pero no hay un trato de Dios con Israel. Y eso es lo que vamos a tratar de hoy día, explicando el segundo pasaje que es fundamental para entender esto. Lo primero es la profecía de las 70 semanas, semanas de año. ¿Se han cumplido cuántas semanas de años ya? 69, ¿no es cierto? Por lo tanto, la semana 70, ¿cuándo es que recién se podía dar? Cuando se restituyera Israel como nación. ¿Por qué? Una, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que dice Daniel 9? Desde la salida de la orden para restaurar y después, en el 27, ¿qué dice? Por otra semana hará un pacto con muchos. Es imposible que pudiera hacer un pacto si no existía la nación. ¿Me entiende? Los muchos son los países árabes y también todas las Naciones Unidas, porque finalmente quien está mediando en todo esto son las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, para poder efectuar un pacto, o para la existencia de un pacto, tenían que existir dos partes bien definidas. Por un lado, el Estado de Israel, y por otro lado, el concepto de la autoridad palestina, pero más que la autoridad palestina, el mundo árabe unido para expulsar a Israel. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, porque la semana 70 no se podía cumplir antes de 1948, porque antes de 1948 no existía el Estado de Israel. ¿Cuándo fue que se terminó la dispersión de judíos después del año 70? ¿Qué pasó el año 70? Después de Cristo. La destrucción del templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Todo. ¿Y hasta cuánto duró la resistencia judía? 136. Y la última batalla, o la última fortaleza, o el último bastión en el cual se protegieron los judíos fue Masada, la fortaleza de Masada. Entonces, eso es importante porque en adelante nunca más Israel volvió a ser nación. Ya, siglos antes habían sido llevadas cautivas las tribus del norte y fueron todas esas dispersas. Ahora, las tribus del sur, o la tribu del sur que llegó a absorber a Benjamín, ¿no es cierto? Ahora sí que fue dispersada por todas las naciones y pasó un periodo de 2000 años, o casi 2000 años, para que volviese a constituirse como nación. Entonces, eso es clave para entender la profecía bíblica. Son eventos claves que están escritos en la Biblia, ¿no es cierto? Y nosotros hoy día podemos ver. Cuando Daniel escribe el pacto entre muchos, cuando escribe la ciencia se aumentará, cuando escribe todas esas cosas, él no sabía lo que escribía. Lo veíamos nosotros, los profetas no tenían idea de lo que escribían. Ellos obedientemente escribían lo que el Señor colocaba en su mente, usando su mano. Pero no sabían. Hoy día nosotros podemos ver eso, o sea, es impresionante. Estamos a la puerta de la semana 70. Esa semana 70, ¿a quién corresponde? Que la viva. Israel. Por eso es que la iglesia no puede estar junto con Israel. La iglesia es el pueblo redimido, Israel es el pueblo escogido. Realmente todos vamos a ser redimidos, pero el concepto de elección, ¿no es cierto?, está bien claro desde el punto de vista de lo que es la nación de Israel. Entonces, el pueblo elegido es fundamental nosotros que entendamos ese concepto, porque el trato de Dios con Israel, ¿no es cierto?, es un trato en el cual no participa la iglesia, así como en el trato de la iglesia no participa Israel, porque para que apreciara la iglesia, ¿qué tuvo que pasar? Que los judíos, ¿no es cierto?, fueran desgajados. Así dice el libro romano, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos ser injertados. O sea, no fuimos injertados junto con ellos en el trato, sino que fueron sacados ellos, pero dice que no fueron desechados para siempre. ¿No es cierto? ¿Cuándo es que va a volver a tratar Dios con Israel? En esta semana 70. Otra vez, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu nación y sobre tu ciudad Jerusalén. Sabe pues que la salida de la orden del rey para reedificar hasta el Mesías príncipe, ¿no es cierto? Entonces eso le corresponde a Israel. Cuando Daniel escribe no existía la iglesia, pero sí Israel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día en realidad? Prendí para, como corriente nomás el computador, porque el segundo párrafo, que es fundamental tener clarito dentro de lo que se pueda, es Mateo capítulo 24, de donde se cometen muchísimos errores interpretativos por no tener un contexto general y ver o no ver a Israel metido en esto.
¿ya? Porque Mateo 24, en un 70% de todo Mateo 24 tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Cuando los pastores o los maestros o los que enseñen usan Mateo 24 aplicándose a la iglesia, cometen un error absoluto. Porque Mateo 24 en un 70 o más por ciento corresponde a Israel. ¿Ya? No hay participación de la iglesia. Cuando, por ejemplo, los falsos judíos mesiánicos o los equivocados judíos mesiánicos, porque hay judíos mesiánicos que verdaderamente entienden esto y lo aceptan como corresponde, y otros que no, porque dicen que la iglesia se tiene que judaizar prácticamente. Por lo tanto, si se judaiza la iglesia, no hay rapto. Que Israel no está esperando el rapto. ¿Qué está esperando Israel? Al Mesías. ¿Cierto? Entonces, desde ese punto de vista, claro, la iglesia pasaría a la tribulación porque pasaríamos a ser Israel. Pero no somos Israel, somos injertados en Israel. Aunque, como lo dije miércoles atrás, hay millones de gentiles que quizás, y con toda seguridad, también tienen sangre israelita, sin saberlo, pero eso no cambia los planes de Dios con la iglesia y con Israel. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Mateo 24. Y lo vamos a tratar de hacer versículo por versículo. Pregunten, aporten. Ay, senté arriba del micrófono. ¿Se sigue escuchando? Ya. Y no se queden con duda. Primero que nada, vamos a leer el capítulo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya. ¿Cuándo sucedió esa profecía? El año 70. Por lo tanto, estamos hablando de 40 años después de esta conversión. O 38 años después, si es que tenía 32. Pero cerca de 40 años después se cumple esta parte de profecía, que tiene que ver exclusivamente con el templo. El contexto es, están en el templo, salen del templo, le muestra el templo. ¿Ya? Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya. Tres cosas en un pasaje ahí. Primero, cruzan al monte de los olivos, ¿no es cierto? Salen del templo y cruzan el monte de los olivos. Pasan el valle del Cedrón y van al monte de los olivos. Y le preguntan qué cosa. Primera cosa, dice, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Qué significará eso? Había más gente, no estaban solamente los discípulos, había más gente. Jesús nunca está solo. Entonces, los discípulos, por lo tanto, la revelación que le va a dar a continuación se la da solamente a los discípulos. Primera cosa dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose, ¿cuál era la conversación anterior? Sobre el templo, ¿no es cierto? Toma. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Otra cosa. Jesús les dijo una y otra vez que iba a volver, que iba a volver. La palabra volverá, ¿no es cierto? Hay 5 palabras en el griego que para volver. Optumai, que significa aparecer, arkomai, que significa venir, epifania, que significa aparecer, apocalipsis, que significa correr el velo o aparecer, y parousia, que significa advenimiento, venida. ¿Ya? No lo vamos a ver hoy día, pero le dice, los discípulos tenían claro que Jesús iba a volver. ¿Ya? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo va a ser el fin de la época? Entonces son 3 preguntas en un versículo. ¿Cuándo va a pasar esto que acabamos de conversar, que tú acabas de decir que se va a destruir el templo? ¿Cuándo va a venir tú? ¿Y cuándo va a ser el fin de los tiempos? Entonces, con eso en mente, es que hay que desarrollar el resto del capítulo. Porque el resto del capítulo trata de 3 tiempos. El momento actual de ello, el mediano plazo y el largo plazo. Hay 3 preguntas ahí. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Qué estaban hablando? De la destrucción del templo. ¿Cuándo va a ser tu venida? Otra pregunta. ¿Y cuándo va a ser el fin de las cosas? Otra pregunta. ¿Ya? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entender, o de esa manera tenemos que entender los versículos que van a venir a continuación. Sigue. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Pausa. La primera cosa, antes de revelar
y de contarle las cosas que Jesús le da la advertencia que le ha dado durante toda la historia al ser humano, que nadie los engañe. Hoy día, hermanos, hermanas, vivimos una época sumamente peligrosa, donde hay cientos de miles de lugares, información, y que muchas veces nosotros, por facilitarnos las cosas, lo que ponemos es un video, que es el rapto, no importa, es de José Bustos, ¿ya? Y José Bustos tiene una visión y cuenta, y quedamos nosotros ahí como que nos gustó, pero no estudiamos, no escudriñamos, no hacemos esto, no buscamos, sino que nos quedamos con la cuestión que dice José Bustos. Y José Bustos dice, no hay rapto. Y, oye, pero como que me hace sentido este versículo. Y empiezan así, con un versículo o con dos versículos. Que nadie los engañe. Usted la asume, su palabra es la verdad. Y es responsabilidad nuestra estudiar con profundidad, escudriñar la Escritura. Pon en el YouTube Semana 70 de Daniel. ¿Con cuál te vas a quedar? Primero tienes que estudiarlo en la Biblia. Conoce qué dice Dios en su palabra antes de meter a ver videos, porque si no vas a ser engañado. Porque hoy día el diablo sutilmente mete cosas. En algunos casos groseramente. Pero en la mayoría de los casos con mucha sutileza. Bastan cosas torcidas, tac, tac, tac. ¿Cuánta gente, cuántos pastores, cuántos predicadores hacen sermones de Mateo 24 aplicándoselo a la iglesia? Diciendo que la salvación se puede perder porque dice persevera hasta el fin, diciendo, ¿no es cierto?, que vamos a ser perseguidos y esas cosas así que suceden, ¿no es cierto?, pero las sacan del contexto. El contexto es fundamental. El contexto es fundamental. Entonces, vivimos tiempos peligrosos porque tenemos que saber distinguir, ¿no es cierto?, verdaderamente qué es lo que dice el Señor. Y si primero hay un estudio concreto de la Biblia, y para eso existe la iglesia, y para eso Dios puso al cabezón de tu pastor, para que él sea el que te dirija y no esté escuchando cuestiones, porque el responsable del alimento espiritual de ustedes soy yo. Y por favor, antes que ustedes, por último, hoy sabes que vi este video de Jesús de Miranda y una cosa me hizo sentido. Yo te voy a charchetear un rato, vamos, pero te voy a sacar de la duda, porque para eso Dios me ha dado dones para eso. Pero cuando la gente va a comer, la oveja va a comer de otro lado que le están tirando amiguitas, la van a terminar envenenando. Y cuando el pastor la va a buscar no se quieren venir, pues entonces ya no son ovejas perdidas. Ya no son ovejas perdidas y eso va a pasar cada vez más. Ustedes no pasen por la autoridad que Dios me ha dado sobre ustedes. No es un autoritarismo, no es una cosa, ni aquí está toda la verdad. No, pero yo soy el responsable. Si tú tienes una duda, la primera persona que tienes que preguntar es a mí. Y eso yo quisiera que eso el día lunes estuviera lleno de gente que viene con esas dudas. Y no con los lloriqueos telenovelescos con que suelen venir. Entonces, para eso sirvo, pero para lo otro. No, porque estamos viendo tiempos peligrosos. ¿Cómo es que yo voy a cuidar a mis ovejas si las ovejas no se dejan cuidar? Yo no soy adivina. Me tinca que tú tenías una duda. No, pues córtala. Adelante, vete. Entonces, por favor, pido eso. Porque finalmente yo también soy responsable y tengo temor de Dios respecto a esto. Esta cuestión son horas de estudio. No es llegar y ver un video de YouTube y copiar y pegar. ¿Ya? Sino que tú tienes que hacer un análisis bíblico. Y si yo no sé, nos vamos a sentar los dos, nos vamos a rodear, vamos a orar al Señor y pedirle iluminación a Él. Pero no te puedes saltar ese paso. O sea, te lo puedes saltar porque nadie está obligado acá. Pero después, atenta a las consecuencias. Porque si yo te estoy enseñando esto, eso siempre decimos, la Iglesia Cristiana La Serena, esto es lo que enseña. Esto es. Y de eso yo me hago responsable. Si lo he hecho mal o equivocadamente, bueno, Dios me va a juzgar. ¿Ya? Entonces dice, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Primera cosa que dice después de no se engañe, van a venir muchos Cristos. La palabra Cristo o solamente hace alusión a los locos que se dicen yo soy Jesús y esas cosas. O sea, la palabra Cristo, que es ungido, es todo aquello que puede ser un movimiento, una secta, cualquier cosa que reemplace el verdadero evangelio. Por supuesto, incluido todos aquellos que son falsos profetas y se levantan, ¿no es cierto?, y dicen yo soy Jesús, o como el Jesús de Grande, este loco enfermo de Puerto Rico, ¿no es cierto?, que primero era Jesucristo hombre y ahora es el anticristo. Ahora haciendo a la gente que se mate con el 666, o sea, como dice el demonio, le va a hacer un golpetado a Satanás en el lago de fuego. Claro, que primero era Jesús resucitado, ¿no es cierto?, Jesús hombre, y ahora es el anticristo.
y tiene gente que lo sigue. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya, ¿cuál es la palabra clave ahí para entender que el contexto este es futuro? Que todo es necesario. No, porque siempre hemos escuchado de guerra. No, porque todo es necesario para No, lea, no dé opiniones, lea. Aún no es el fin, esa es la clave. Recuerda las tres preguntas. ¿Cuándo será el fin? Jesús no responde en orden, necesariamente, pero hay que tener las claves. Entonces dice, aún no es el fin. Por tanto, ¿cuándo estamos oyendo ahora? Siempre se ha oído de guerra, pero hoy día tú prendes la tele y escuchas guerra y rumores de guerra cada rato. Todo el rato, todos los días, todo el momento. Pero aún no es el fin. O sea que no es para ese momento, porque la pregunta fue, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo se va a abrir el templo? Segundo, ¿cuándo va a oportunidad y cuándo va a terminar todo? Entonces, ¿dónde tengo que contextualizar este versículo? En antes del fin. ¿Ya? Y es el tiempo que estamos viviendo. Guerra, rumores de guerra. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pausa. Desde el año 70 a la fecha han ocurrido los 17 terremotos más grandes en la historia del planeta. En la historia del planeta. ¿Ya? Si el Señor, porque aquí también tenemos que sacar una buena vez por todas los cristianos de que la naturaleza la maneja Dios. La naturaleza no es un ente parte de Dios que de repente chuta, el Señor no se da cuenta y la naturaleza se arrancó costado y un terremoto en Japón. No. El terremoto de Japón hundió la isla del Japón, movió, al igual que el terremoto de Chile, el eje de la Tierra y duró 4 minutos. Si en 4 minutos Dios nos muestra que los dolores del parto producen eso, imagínense en 7 años. ¿Cómo va a quedar el planeta? ¿Ya? Entonces dice, oiré de guerra, terremoto, hambre, peste, todas las cosas. Y todo esto será principio de dolores. Sí, principio de dolores, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el contexto de esto? El fin. ¿Qué va a ser la característica de los principios de dolores? Principios de dolores, todas estas cosas, guerra, rumores de guerra, peste, esto, a escala mundial. A escala mundial. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de nombre. Pausa. Esto, recuerden ustedes que los discípulos eran tanto judíos como ahora iglesia van a ser ellos también, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí tenemos un versículo que lo podemos aplicar perfectamente a toda la época de la iglesia, porque en toda la época de la iglesia ha habido odio hacia los cristianos, odio hacia los judíos, los han matado, los han entregado a tribulación, ¿no es cierto? Entonces eso es una cosa que ha sido transversal a toda la época. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Otra vez, ¿dónde contextualizamos los últimos versículos que leímos? ¿Qué dimos? La semana 70. En la semana 70, porque habla del fin. Otra vez. El que persevere hasta el fin, ¿de qué? Hasta el fin. La palabra es la misma que está usando arriba, pero todavía no es el fin. ¿No es cierto? ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Ya? Todavía no es el fin. El que persevera hasta el fin. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día somos salvos por una decisión, ¿no es cierto?, sincera en nuestro corazón. En ese tiempo, la gente, ¿cómo va a ser que en el fondo, de dónde van a ser los millones de cristianos que dice Apocalipsis que van a haber en el tiempo de la tribulación? La tribulación, recuerda, se va a dividir en los primeros 3 años y medio en que el anticristo va a hacer un proceso reconstructivo. Ahí va a permitir que se construya el tercer templo, ahí va a firmarse el tratado de paz con el Medio Oriente, ahí se va a efectuar toda esta cosa así como todo, bueno, y por supuesto también va a poder, entre comillas, funcionar la iglesia cristiana. ¿Cómo es que van a aparecer millones de cristianos de golpe y porrazo? Antes de los 144.000 van a ser los millones de tibios que nunca se convirtieron, que son los Apocalipsis, ¿no es cierto?, 3, que es la iglesia de la Odisea, que Dios los vomita, ¿no es cierto? Esos son millones y millones de cristianos y millones de iglesias con pastores incluidos que van a estar en ese tiempo y muchos de ellos ahí van a reaccionar. Y ahí sí se van a convertir. Ahí sí se van a convertir. Millones no lo van a hacer, pero millones sí se van a convertir en ese tiempo. En ese tiempo.
Después va a venir el ministerio de los 124.000, principalmente en lo que es el proceso expansivo, sobre todo de Medio Oriente y Oriente incluido, ¿ya? Pero el tema, ¿no es cierto?, de la aparición abrupta de millones de cristianos es porque y la iglesia a la mitad va a estar acá. Y se van a acordar de este estudio, y se van a acordar de todas las cuestiones. Es decir, tenían razón, y nosotros que estábamos allá, y que esto, y que yo, que acá, y que allá, empezar. En esta iglesia y en todas las iglesias. Algunas se van a quedar completas, con pastores, ancianos, ya con todo. Otras se van a ir completas. Yo espero que este vaya completa. Por eso es que dice la iglesia de Filadelfia, ¿qué cosa? Recuerdan que la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia fiel del pacto final. Eres débil, no tienes fuerza, pero guarda lo que tienes. Aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. Y por esa fidelidad yo te voy a salvar de la hora de prueba que va a venir sobre todo el mundo. ¿Cuál prueba? Se va a definir claramente lo que hoy día es medio difuso. Siempre en el planeta han existido dos tipos de personas, los salvados y los perdidos. Los cristianos y los no cristianos en este tiempo. Pero en ese momento va a ser absolutamente, hoy día, los frutos así, por ahí medio podridos, entre que y que no, todo es difuso. Pero en ese rato cuando te ponga la pistola acá, o la guillotina ambulante que muchos piensan que van a estar trayendo, ahí va a quedar claro quién es y quién no es, po. No va a haber lugar a duda. ¿Y por qué es que tiene que ser el tiempo como este? El anticristo, piensen ustedes que la Alemania nazi, con un sistema de búsqueda bastante precario, ¿no es cierto? Los alemanes en 3 años pudieron matar 6 millones de judíos. Imagínense hoy día con la tecnología, el anticristo poner cámaras en las casas, en todos lados, por ley, por ley. Todo este tema de los reality, estas cosas así, que a la gente le encanta ver lo que está, ahora ya, el reality lo van a hacer los que hacen la guardia del anticristo. Ellos van a revisar cada casa donde andan, a estar marcados. O sea, la posibilidad de escapar va a ser casi nula. ¿Ah? El auto del Google. Todas las cuestiones, o sea, estamos, pero si te quieren ubicar, ¿ya? Por ejemplo, cuando encontraron a Osama Bin Laden, el Osama Bin Laden, según lo que dice la fuente extra Pentágono, quizás si vivimos 20 años más van a desclasificar esto, que el Osama Bin Laden siempre estuvo ubicado. Lo que pasa es que el negocio era no pillarlo al tiro, porque estaban las elecciones, estaba esta cuestión, una serie de otras cuestiones que era necesario, entonces el gran golpe, ¡pah! Dejan eso. Estaba metido acá. Saben perfectamente, tienen aparatos rastreadores, satélites que pueden rastrear hasta 15 metros bajo la tierra. Es así como pillaron los israelitas el arsenal atómico, porque los veedores de la ONU van y miran por arriba, no tienen uranio, ni tienen cuestión. No se meten para abajo, eso está bajo tierra. Por eso dice que cuando el arco de Lam se vaya a tensar, antes que pasen los 15 metros va a explotar ahí mismo. Va a explotar ahí mismo, cuando trate de lanzar los misiles atómicos. Entonces, dice que el persevere hasta el fin será salvo. Ese es el tiempo de la tribulación. Nosotros tenemos que santificarnos. La salvación nos es dada. Los que no se vayan en el rapto, o son tibios, o nunca se salvaron de verdad. Bueno, los tibios tampoco, ¿no es cierto? Porque dice que a los tibios Dios los vomita. Ya vamos a ver esa parte. Sigamos. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pausa. Este otro pasaje mal usado también, que se lo aplica a la iglesia. ¿Cuál es la palabra clave de ahí o la frase clave? No. No. Y vendrá el fin. Por lo tanto, no está hablando de la predicción que se está haciendo ahora. El evangelismo de ahora. ¿Cuál es el resultado? Recuerda que esto es una antesala. Hay 800 millones de musulmanes que nunca han escuchado de Jesús. Otros tantos millones orientales que nunca han escuchado de Jesús. Hoy día, los pocos misioneros en los países musulmanes y en los países orientales, si son sorprendidos, son asesinados. El evangelismo que va a ocurrir ahí es el evangelismo de los 144.000 principalmente, que van a ir con el poder que tenía Pablo, ¿no es cierto?, a toda esta nación, y la gente se va a convertir por cantidades. Esa es la verdadera obra misionera. No que hoy día
no tengamos misioneros. Pero no es el tiempo de la gran cosecha. No es el tiempo de la gran cosecha. O sea, que se convierte un musulmán, yo me acuerdo que hay como 2 o 3 que se convirtieron y es tan poco lo que se convierte, tan nada en relación a eso, que después llegan paseando por todo el mundo al testimonio. 1. Budistas, todo ese tipo de personas, ¿cómo se van a convertir en este tiempo? Porque después de ese gran evangelismo va a venir el fin. Entonces hay 2 cosas. 2 cosas. Una, la iglesia tibia, vomitiva, que se va a quedar, de la cual millones de tipos se van a convertir de verdad y van a pagar con su vida, que después se van a transformar en los santos de la tribulación. Y el otro gran porcentaje va a venir del ministerio de los 144.000, ¿ya? En la tribulación. La tribulación. Los 2 testigos. Los 2 testigos están en Israel. ¿Cuál es la circunscripción de los 2 testigos? ¿A dónde están circunscritos? En el templo. Por lo tanto, ellos están hablándole a quiénes. A judíos. Los judíos, ¿cómo es que se van a dar cuenta después de las 3.5 semanas que el anticristo no es el Mesías? ¿Qué va a venir a su mente? La predicción de los 2 testigos. Principalmente, la predicación de los 2 testigos. Recuerda que los 2 testigos los van a asinar y a los 3 días van a resucitar. Sigamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea... Pausa. Abominación desoladora. Por lo tanto, estamos a la mitad de la semana, 3 años y medio. El anticristo va a asesinar al falso profeta, va a irrumpir en el templo y él se va a autodenominar Dios y va a pedir adoración y toda la cuestión, la estatua va a llorar, ¿cómo? Todo lo que en definitiva ocurra. Va a ocurrir un atentado en el cual supuestamente el anticristo va a morir. Aquí esto es especulativo, algunos dicen que efectivamente va a morir y va a haber un clon igual a él que va a ser como que resucitó. U otra cosa es que lo van a herir pero no va a alcanzar a morir. Entonces, de alguna u otra manera va a suceder eso. ¿Ya? El tema es que todo eso va a ocurrir ahí y el anticristo se va a entronizar. Y ahí todos los que estén marcados van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que le dice el Señor ahora? Semana 70. ¿Quién es la semana 70? Ya. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pausa. ¿Los que estén dónde? En Judea. No en Antofagasta, en La Serena. Porque es para Israel. Es para Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno ni en días de reposo. Pausa. ¿A quién le influye el día de reposo que está acá? A nadie. Entonces, ¿para quién es esto? Para los judíos. Y eso lo vamos a corroborar. No pierdan el pasaje de Mateo, Apocalipsis 12. ¿Recuerdan cuando hicimos el estudio de Apocalipsis que Israel es la mujer? Obviamente el dragón es Satanás, ¿no es cierto? Aquí va a relatar lo que va a pasar a mitad de semana 70, en que Israel es llevado por el Señor al desierto, dice, y ahí es cuidado y sustentado por 1260 días, o 3 años y medio, o tiempos y mitad de un tiempo. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto. Y cuando echen a Satanás del cielo, definitivamente ya no pueda tener acceso al cielo y caiga a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le quedaría? 3 años y medio. Perfecto. Ya. Apocalipsis 12, 1 en adelante. Ya. Apareció en el cielo una gran señal, una que vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ahí da los antecedentes para entender nosotros, por medio de todas esas figuras, dragón, estrellas, que son los ángeles, que el que está hablando ahí es Satanás. ¿Ya? Lo mismo vimos con la mujer. ¿Por qué tiene las 2 estrellas? ¿Por qué tiene esto? Todas esas cosas, que es Israel. ¿Ya? Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces ella trató de matar a Jesús, el dragón,
¿no es cierto?, desde que nació. Usó a Herodes, usó esto, usó allá, todo. Todas esas cosas. Siempre quiso matar a Jesús hasta que llega el momento de la cruz. Pero ahí la muerte no pudo retenerlo, sino que él se llevó las llaves de la muerte y se llevó cautiva la cautividad y fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1270 días. Pausa, 60 60. días. ¿Qué dijo Dios en Mateo a los judíos? Que huyeran, ¿no es cierto? ¿A dónde van a huir los judíos? Al desierto. Entonces, esto es lo que está pasando en Mateo 24. Y en el desierto dice que Dios lo va a sustentar por 1260 días, 3 años y medio o tiempos y la mitad de un tiempo. Por lo tanto, ese es el famoso remanente que va a entrar vivo ¿a qué? Al milenio. Al milenio. ¿No es cierto? Eso no lo va a poder tomar el dragón. Por eso el Señor le dice en Mateo 24, se le quede la chaqueta abajo, váyase, arranque. ¿Por qué? Porque yo los voy a sustentar ya. Algunos piensan que con maná, no sé, Dios los va a sustentar y los va a proteger. ¿Ya? Y miren lo que está ocurriendo entonces ahora en el cielo, en el versículo 7, en adelante. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya, entonces, eso es la semana 70. Por eso es que a la mitad de la semana ocurre la gran tribulación, ¿no es cierto?, que es justamente coincidente con esta caída de Satanás. Satanás, hasta el día de hoy, tiene acceso al trono de Dios para acusarte a ti, acusarme a mí, todo. No influye ahí, pero los ángeles tienen que aguantar que este desgraciado vaya, ¿no es cierto?, y acuse. Pero en ese momento ya no lo van a ver más. Y ya no lo ven más, porque después pasa al abismo, lo van a encadenar, y después del abismo al lago de fuego. Entonces ya nunca más tiene acceso al trono de Dios. ¿Ya? Por eso dice que se alegran. Pero hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ustedes, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Y cuál característica? Esa expulsión a los 3 años y medio de Satanás, ¿es en ese momento porque Dios así lo dispuso? Sí, Ah, ya. sí. Porque es a la mitad de la Semana Santa, que coincide con el que el anticristo se entroniza como tal y se da a conocer como que verdaderamente es. ¿Ya? Y Satanás, ¿qué es lo que pasa con Satanás? ¿Por qué ocurre en ese momento que dice el Señor que tiene que acortar los días porque si no quedaría nadie vivo? Es porque Satanás queda confinado únicamente a la tierra. A la tierra. A ninguna otra parte. Entonces, como león rugiente, está encerrado. ¿Ya? Pero tú y yo vamos a estar en las nubes del cielo, mirando todo esto, esperando venir con el Señor. Recuerden, el Señor viene por su novia, nos saca, tribunal de Cristo, boda del Cordero, y después baja con, ya no la novia, sino que la esposa. Entonces, eso es fundamental de entender. Nosotros, no, la iglesia no va a pasar por eso. Te juro que si pasara, tendríamos que enseñarlo, pero no es así. No es así. Después dice en el versículo 13, 14, en adelante. En el Apocalipsis, Sí, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. pausa. ¿Dónde empieza la persecución?
Claro, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué lugar geográfico? En Israel, pues. A los primeros que empieza a perseguir son a los israelitas, a los judíos, ¿no es cierto? Y ahí en ese momento a los judíos se les cae el velo que Dios les colocó por causa de nosotros y ellos van a reconocer que Jesús es el Mesías. ¿Ya? Entonces va a ir inmediatamente con hacha el dragón contra ellos. Pero se dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. ¿Y qué hace la serpiente ahora? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera atada por el río. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra Pausa. la mujer. Ya bajó con gran ira y ahora se llenó de ira. Imagínate, por eso es que va a haber un sufrimiento como nunca jamás, ni aunque se junte todo el sufrimiento de la historia humana, va a pararse con este tiempo. ¿Ya? Entonces el dragón llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, todos los salvados gentiles e israelitas, los que sean ahí. ¿Y los que murieron, por ejemplo, sin Cristo en ese periodo siguen muertos? En el infierno. En el infierno. ¿A qué se refiere con esa agua? ¿Se refiere a ejército? No. A ver, puede ser metafórico, refiriéndose, porque en la palabra, ¿no es cierto? Muchas veces las palabras río o aguas corresponden a gente, ejército, ¿no es cierto? O puede ser un río real, ¿no es cierto?, que trate de hacer una inundación o algo por el estilo, pero claro, el tema es que de alguna manera va a tratar de destruirlo, pero no sabría decir si es efectivamente una cosa así o tiene que ver con ejército, con personas, con gente, ¿ya? ¿Y estas personas que van a reusar que son personas que han sido bautizadas que fueron por los 144? No. Los judíos que estaban en Israel, y a esos judíos les predicó principalmente ¿quiénes? Los dos testigos, ¿no es cierto? Porque los judíos, ¿dónde van a ir todos los días? Al templo. Van a estar chochos con su templo, van a ir todos los días ahí. Y los dos testigos van a estar a la puerta del templo predicándole a Jesucristo. Pero hasta que ellos, ese velo, no caiga, al igual que cuando nosotros, o cuando los discípulos, lograron entender a Jesús y las cosas de Jesús, cuando vino, ¿qué cosa sobre ellos? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? De esta misma manera, cuando venga el Espíritu Santo sobre los judíos que estén en Israel, ¿no es cierto?, van a traer a la mente toda la predicación de los testigos. Más, por supuesto, todo lo que han escuchado de otros cristianos seguramente y de toda la cuestión, pero estamos hablando de sucesos más relevantes. Entonces, que se va a hacer guerra contra todos los otros descendientes. ¿Y dónde va a encontrar descendientes ahí? En todas partes del mundo, porque va a haber habido un ministerio de los 144.000, ministerio de todos los tibios que se levantaron. Entonces, Carlito, y al final termina y dice que se van a ir contra los que guardan los mandamientos de Dios, se van a hacer contra los que se convierten en eso. todos los que están convertidos en ese lado, todos, ya sea por el ministerio de los 124.000 o por el levantamiento total. Entonces, ¿qué dice ahora Apocalipsis, capítulo 7? No se olviden que Apocalipsis no es necesariamente cronológico. Apocalipsis relata una cosa, o un hecho, un evento, y los capítulos siguientes lo amplía. Le pone un foco más grande. Apocalipsis 7, del versículo 1 al 8, describe a los 144.000. Pero el versículo 9 en adelante Lucho, ¿no has leído? No he leído. Echaba de menos tu voz. No, del 9 en adelante. Sí, los primeros 8 capítulos son el sellamiento de los 144.000. Dice, la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud. Pausa. Disculpa, Luchito. Recuerden siempre el contexto. Después de esto, ¿después de qué?
de haber sellado los 144.000. O sea, el hilo conductor es los judíos. ¿Ya? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? La misma pregunta que no podemos hacer ¿De dónde nosotros. han venido? Claro. Recuerda, el versículo 9 dice, después de esto miré aquí una gran multitud. La expresión es incontable, como la arena del mar. ¿Ya? ¿Y quiénes son estos? Imagínate. Dice, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Pausa. Millones van a morir como mártires en la tribulación, la gran tribulación. A ellos, a diferencia de nosotros, se les da ropa blanca y están delante del Cordero. Ellos no van a participar de la boda del Cordero porque no son la iglesia. ¿Qué están haciendo ellos? Alabando y sirviendo a Dios en su trono. No participan en la boda del Cordero porque son los santos de la tribulación. A ellos se les ha dado ropas blancas, ¿no es cierto? Se les ha dicho que esperen un rato más hasta que muera el último de los mártires. El último de los mártires. ¿Ya? No es la iglesia. La iglesia dice: ausenta el cuerpo, presenta al Señor. Pero cuando se producen los eventos de los 7 años, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia se encuentra, ya sea los que vieron en Cristo con los que serán raptados, reciben un cuerpo glorificado, están en las nubes del cielo, van al Bema o al tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y estamos esperando nosotros bajar con Cristo al milenio, con cuerpo glorificado. Pero estos ya están en el trono de Dios y le están sirviendo y hablan. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Te das cuenta que el trato para ellos es distinto, por eso es que no es la iglesia. La iglesia no está en la tribulación. Y han lavado sus ropas y la han enriquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tendrá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Recuerda que la Nueva Jerusalén dice que no hay luz, no hay sol, porque la luz de Dios brilla. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, esos son los que mueren en la tribulación por el testimonio de Cristo. Recuerda, el dragón, aquí empiezan a enganchar, Apocalipsis 12, ¿no es cierto? El dragón trata de perseguir a este Israel, remanente Israel, pero Dios lo protege a este remanente humano de Israel en el desierto, y el dragón no puede tocarlo. Y como no puede tocarlo, se da vuelta con más odio todavía y se va a hacer guerra contra todos los que guardan el testimonio de Cristo. Y ahí van a haber millones de gente asesinada, millones de hermanos nuestros asesinados. ¿Dónde van a ir esos muertos asesinados? Inmediatamente al trono. Esa es la gran multitud que está detrás de los 144.000. Pero no es la iglesia. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está bien? Ya, entonces, no es la iglesia, son los que mueren durante esos 7 años por causa del testimonio de Cristo. Hermanos, ya tienen que empezar, y tómenlo de la mejor manera, y se los digo con el corazón más tierno que puedo decir. Ya está bueno, es 23, ya está bueno de los rudimentos básicos. Empiecen a leer Apocalipsis, empiecen a leer cosas realmente contundentes. Contundente, no puede llevar 5, 6, 10 años leyendo todavía Primera de Pedro. No, o sea, por supuesto que siempre lo vamos a leer, pero si no estáis agarrando el Antiguo Testamento y lo otro no va a entender nada. Por eso yo veo caras como este, y es porque justamente no debiera ser. No debiera ser. ¿Ya? Pues que en una hora uno no puede resumir todo esto, pero tenemos que tener un idea al respecto. Y es porque la gran mayoría de los cristianos no lee el Apocalipsis, no lee Daniel, no lee la Biblia.
¿Ya? Entonces, se lo digo con todo cariño y con todo corazón, y espero que nadie me salga pelando aquí. Basta de los rudimentos básicos. Hay que profundizar, hay que profundizar, hay que buscar, hay que leer 1, 2, 3 veces el Apocalipsis. Cuando hayas leído 2 o 3 veces, vas a empezar a enganchar cosas. Estamos en el capítulo 9, en el capítulo 12, ¿no es cierto? Los santos de la tribulación van a estar en esa condición. No son la iglesia, ellos no participan de la boda del Cordero. Son mártires. Mártires. Entonces, el mártir lógicamente tiene que morir. Claro, Tiene que morir por algo. están muertos. Por eso es Dice que que está esperando el último mártir. el último mártir, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia no está esperando. No, La iglesia no murió tampoco. no, pues. Además que ninguno de nosotros tendría moral para dárselas de mártir, pues. Sí, por eso digo que está clarito ahí que son mártires. Sí, pues. Son las que murieron. ¿Por qué? Por eso es que es tan importante Apocalipsis 12, cuando la bestia no puede tocar a Israel, al remanente de Israel, y se va a hacer guerra ¿con qué cosa? Con odio. Ya cayó con odio y ahora está con más odio, porque no pudo matar a Israel. Volvamos a Mateo 24. Versículo 20 decía, orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Estamos claros que ese es el remanente que os va a cuidar en el desierto. Y después dice, porque habrá, entonces gran tribulación. pausa, gran tribulación. La segunda mitad de esos 7 años es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Satanás fue echado definitivamente del cielo, descendió con gran ira, no pudo matar a los judíos y se va a hacer guerra contra todos los que guardan el testimonio de Cristo. No la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pausa. ¿Quiénes son los escogidos? No. No, ¿quiénes son? Israel. Y los mártires, pues, hasta que el último se selle, ¿no es cierto? No se va a cortar eso, porque después viene ya la ira de Dios que va a caer sobre el planeta y sobre los que están marcados por la bestia y todos esos que recibieron estas cuestiones y más encima blasfemaron contra Dios. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Escogidos otra vez aquí quiénes son? No, ahora son judíos. Judíos convertidos que están... ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Qué fue la orden para los judíos que estaban en Jerusalén y en Judea? Arrancar. Y que se escondieran y estuvieran en el desierto. ¿Cómo es que el anticristo o Satanás va a tratar entonces que no los pudo atrapar? ¿Cómo los va a engañar para sacarlos? Aquí está el Mesías. Porque ya saben que el anticristo no era el Mesías. Entonces la forma de tratar de sacarlos de sus escondites va a ser engañándolos. Por eso el Señor, no. El rapto es silencioso en el sentido de que vamos a salir nosotros acá. La segunda venida es, como dice acá, un relámpago de oriente a occidente, todo ojo le verá y toda la cuestión. Entonces no va a quedar lugar a dudas que efectivamente es la segunda venida. Y ellos no se pueden ver marcados tampoco. No, por eso es que los saca antes de la gran tribulación, antes de la marca. Claro, a partir de eso. No me arrepiente. Ya cuando es marcado ya no se va a arrepentir. No. Como el espíritu engañador que mora ahora. O sea, la persona que rechaza hoy día el evangelio una y otra vez, Dios le manda un espíritu engañador. Es sello de la perdición. Ya lo he dicho antes, así es, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, hay una lógica y hay también una situación, una señal gigantesca que la describe mejor en el versículo 29, la amplía. ¿Sigo? Sí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, todo eso va a pasar en la segunda venida. En el rapto es silencioso. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pausa. En el Evangelio de Marcos, cuando el sumo sacerdote confronta a Jesús y le dice, ¿eres tú el Hijo del Altísimo? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Sí, soy, y me vas a ver venir, o me verán venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Por qué Jesús les dice eso a los judíos y no les habla a ellos del rapto? Porque no son la iglesia, pues si el rapto es para la iglesia, no para Israel. Ahora, hay judíos que se han convertido al cristianismo, esa es otra cosa, pero la dispensación de la iglesia termina con el rapto. Al fariseo, al sumo sacerdote le dice, y me vas a venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí está ocurriendo eso. Ahí está describiendo eso. Disculpa, y eso, el rapto, cuando llega el rapto, ya se están preparando, porque dice que cuando ocurra el rapto, van a decir que Dios se llevó a la iglesia. No. Van a decir que ¿dónde se lleva? Y Absolutamente. en este momento, dicen los científicos que vienen millones de ovnis. O sea, quiere decir que el gran rapto está cerca. ¿No? Está cerca, sí. Ya están preparando a la gente. Claro, están preparando ya el... Exacto. Exactamente. Terminemos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quiénes va a juntar ahí? ¿Quiénes son los escogidos? Principalmente a los judíos y a los sobrevivientes de todo el mundo, porque de todas las partes los va a juntar. Esos son los sobrevivientes humanos que van a entrar al milenio. Van a ver judíos y van a ver... Claro, judíos, gentiles, claro. Los que sobrevivan, no va a morir toda la humanidad, pero va a quedar absolutamente diezmada. De la higuera aprender la parábola. Ah, ahora va a venir a la previo, al tiempo antes. Carlos, disculpa, Dígame, sí. lo que pasa es que si van a haber judíos y van a haber gentiles, de que se van a salvar, y habrán algunos pillos que se van a salvar también, que son Ni lo uno ni lo otro. que después, en el milenio, recuerda que al fin del milenio van a seguir a Satanás. Sí. Y van a hacer eso que a lo mejor tampoco se cumplieron. Claro. No, pero es que también nosotros seguimos pecadores siempre. Sí, pero No, nosotros ya no ya. No, nosotros, pero los los que que quieren, se pero conviertan yo. no se van a convertir. Ahora, no sabría decir. Hay algunos que piensan que va a haber gente que se va a enterar de estas cuestiones en algún recóndito lugar del mundo y va a pasar colado al milenio. No lo sé. No lo sé. Exacto. No sé. Ya. Terminemos ahí porque ahora empieza a hablar del rapto. Ya, por eso te digo, recuerda, la pregunta inicial. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿cuál generación? La de 1948. La de 1948 en adelante. ¿Por qué? Porque para que se produzca la tribulación tiene que haber habido el pacto. Entonces está hablando de la semana 70. Y la semana 70 es para Israel, no para la iglesia. Por eso, aplicarle Mateo 24 a la iglesia es un error garrafal. ¿Ya? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Ahora empieza a hablar de nosotros. Porque dijo, cuando vean estas cosas, o sea, retrocede, cuenta todo, pero después dice, cuando vean que estas cosas empiezan como dolores de parto. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa palabra ahí es parousia, que significa el rapto, advenimiento. ¿Ya? Por como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es que ahí confunde esa venida con la segunda venida. Lógico, porque la palabra, por eso es que la palabra venida ahí es parousia, ¿no es cierto? Y la palabra, la otra es optumai, que significa aparecer, que significa la segunda venida, aparecerá, ¿ya? Y esa parousia dice que él vendrá, que es la misma palabra que dice Jesús en Juan 14 cuando dice, si me voy, vendré, y los voy a tomar y me los voy a llevar, que está haciendo una alusión al rapto, no a la segunda venida. Pero ahí Jesús no va. No, Y no se ve, y no se ve tampoco. y no se ve. No hay no. Parousia. No hay no ve. Optumai. La segunda venida pone los pies en la tierra.
Y está diciendo ahí, entonces continúa. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces ahí está hablando de qué cosa? Del rapto. Lo anterior está hablando de la semana 70. Entonces dice, cuando empiecen a aparecer estas cosas, sepan que yo estoy a las puertas. ¿A las puertas de qué está diciendo? Ahí. No, del rapto. ¿Por qué? Porque ya acaba de terminar de describir la tribulación. La descripción de la tribulación termina con la señal del Hijo del Hombre, apareciendo con terremoto, con todo. Y después dice, bueno, cuando ustedes vean que estas cosas empiezan a suceder, saben que yo estoy cerca. ¿Cerca de qué? De sacarlo. Dos mujeres están moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Entonces, cuando la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, significa que nosotros debemos estar, ¿qué cosa? Velando, velando. No nos puede sorprender, aunque no sepamos el día y la hora, pero tenemos que estar velando. ¿No es cierto? Entonces, ese es el punto. A diferencia de la tribulación, que te dice exactamente 1260 días, aquí no hay fecha. Por eso después dice, ¿qué cosa? El rapto, habla del rapto. ¿Ya? No, ahí no va. Parousia y Otumai.